Bien, hasta ahora nosotros habíamos visto compuestos binarios que formaban solamente metales o no metales con el oxígeno. Existen otros compuestos binarios que se producen con o por la combinación con hidrógenos. Entre las clasificaciones vamos a tener a los hidruros metálicos, que va a ser la combinación de un metal con hidrógeno, los hidruros no metálicos, que va a ser la combinación de no metales y el hidrógeno, pero con no metales me estoy refiriendo a no metales del grupo 13, 14 y 15. Y luego tenemos otros enlaces que también es con otros no metales, pero son los no metales del grupo 16 y 17, ¿sí? O sea, tengo hidrógenos con no metales de los grupos 16 y 17. Y tenemos dos tipos de haluros. Bueno, acá yo voy a modificar esta diapositiva, pero los haluros se va a referir a hidruros que son gaseosos, mientras que los hidrácidos se va a referir a los hidruros con estos no metales en medio acuoso. Bueno, yo cuando les pase la diapositiva la voy a modificar. Vamos a comenzar con los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos, ¿sí?, se van a formar, como les dije, con el metal más el hidrógeno. Bueno, los hidruros metálicos son compuestos binarios que están formados por un metal con el hidrógeno. En este caso, el hidrógeno va a ser más electronegativo que los metales. Por lo tanto, en este caso el hidrógeno va a actuar con un estado de oxidación -1. Y el metal va a trabajar con un estado de oxidación positivo y bueno, teniendo en cuenta la valencia con la que está trabajando. La fórmula química. Vamos a colocar primero el metal, luego vamos a colocar el hidrógeno y hacemos el intercambio de valencia. Al ser la valencia del hidrógeno 1, ¿sí?, recuerden que la valencia es lo mismo que el estado de oxidación, pero lo consideramos como valor absoluto, o sea, solo positivo. Al colocar siempre acá 1, ¿sí?, ustedes ya saben que por atomicidad o por el subíndice, cuando la atomicidad sea 1, no es necesario escribirla. Entonces tenemos el metal, luego el hidrógeno, y acá, a continuación del hidrógeno, va a ir sí o sí la valencia del metal. Recuerden eso, que acá va la valencia del metal. Bueno, tenemos unos cuantos ejemplos. Para el sodio, bueno, el sodio tiene valencia 1, estado de oxidación +1. Colocamos primero el símbolo químico del sodio, Na, hidrógeno, y hacemos el intercambio. Como es 1 y 1, no es necesario escribirlo. El calcio tiene valencia 2, entonces colocamos el símbolo del calcio, que es K, luego viene el hidrógeno y hacemos el intercambio de valencia. Entonces aquí va a ir la valencia del calcio, que es 2. Para el hierro, que tiene valencia 3, estamos trabajando con la valencia mayor, colocamos el símbolo químico del hierro, luego el hidrógeno y hacemos el intercambio de valencia. Por lo tanto, si bien yo acá lo puse como este intercambio, más que nada va a ser que a continuación del hidrógeno, o la cantidad de átomos que va a tener el hidrógeno, va a depender de la valencia del metal. ¿Se entendió eso, chicos? Es una de las fórmulas químicas más sencillas y más fáciles de reconocer. Bien, continuamos entonces para la reacción química o la reacción de formación. Vamos a tener el metal, se va a combinar con hidrógeno y nos va a producir el hidruro metálico. El metal, al ser un sólido, solamente lo escribimos de esta manera, más, y el hidrógeno, yo ayer les había hablado sobre los gases diatómicos. El hidrógeno, por ser un gas a temperatura ambiente y un gas diatómico, tiene que tener el subíndice 2. Recuerden esto, este 2 que tiene acá este hidrógeno es porque es un gas. Recuerdan los gases que les había dicho yo ayer, que en una reacción química van a tener el subíndice 2. Es el hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro,
bromo y yodo. ¿Por qué el bromo y el yodo? Porque ellos para poder reaccionar tienen que estar sí o sí en estado gaseoso. Bien, bueno, colocamos de nuevo metal, hidrógeno y recuerden que siempre hay que igualar y hay que balancear la ecuación. Acá tenemos dos ejemplos. Como nosotros estamos viendo la nomenclatura, no importa tanto en detalle lo de la reacción. Pero de todas formas, recuerden, el símbolo químico del sodio, luego viene el hidrógeno gaseoso y luego viene acá la fórmula del hidruro metálico. Vamos a comenzar a igualar y en este caso nos conviene igualar el hidrógeno. Hagan de cuenta que no están esos dos que yo agregué. Entonces tendría un átomo de sodio aquí y tengo un átomo de sodio aquí. Dos átomos de hidrógeno en los reactivos y un solo átomo de hidrógeno en los productos. Por lo tanto, para igualar tengo que multiplicarlo por 2. De esa manera tengo igualado los hidrógenos. Pero me modificó los sodios. Acá yo tenía un solo sodio, pero acá yo tengo ahora, al multiplicar por 2, tengo 2. Entonces, ¿qué hago? Ahí es donde agrego el 2 para poder igualar. Bueno, lo mismo va a suceder con el calcio y con el hierro, ¿sí? Vamos a pasarnos a esta parte porque para este taller no es necesario adentrarnos en ese tema, ¿sí? De reacciones. Más adelante sí lo vamos a ver. Bien, vamos a las nomenclaturas. En cuanto a las nomenclaturas, por atomicidad, lo que vamos a hacer es nombrarlos a todos como hidruros, pero antes tenemos que colocar la cantidad de átomos de hidrógenos que voy a tener, ¿sí? Y siempre con el prefijo en griego. Recuerden acá, un átomo era mono, 2 átomos es di, 3 átomos tri, 4 átomos tetra, 5 átomos penta, 6 átomos hexa, 7 átomos hepta, ¿sí? Bueno, acá tenemos varios ejemplos. Tenemos entonces sodio y hidrógeno. Tengo un solo átomo de hidrógeno, por lo tanto va a ser monohidruro de sodio, ¿sí? Como todos los metales nunca van a tener un subíndice que no sea 1, no es necesario ustedes acá que lo vayan a nombrar. Entonces siempre va a ser la cantidad de átomos del hidrógeno, entonces va a ser la cantidad de átomos de hidrógeno, luego la palabra hidruro y siempre de el metal. ¿Sí? Monohidruro de sodio, dihidruro de calcio, dihidruro de hierro, trihidruro de hierro, tetrahidruro de plomo. ¿Se entendió, chicos, esto? Así continuamos. Sí. Continuamos entonces. Por numerales de stock. Actualmente, la de numerales de stock, como les había dicho, acá, bueno, vamos a colocar hidruro de y entre paréntesis el hidruro de, el nombre del metal y entre paréntesis y número romano la valencia del metal, ¿sí? Con la que está actuando el metal. Y recuerden que al ser siempre la valencia del hidrógeno 1, el número que esté acá o el subíndice que tenga el hidrógeno siempre va a ser la valencia del metal. Por lo tanto, acá vamos a tener hidruro de sodio y entre paréntesis 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque 1 es la valencia del sodio. Hidruro de calcio y entre paréntesis 2, porque esa es la valencia del calcio. Hidruro de hierro 2, porque en este caso el hierro está actuando con valencia 2. Hidruro de hierro 3, porque en este caso está trabajando con valencia 3. Y luego tenemos el hidruro de plomo 4, porque está actuando con valencia 4. ¿Sí? Bueno, acá yo les dejé la notita, cualquier cosa, ¿sí? De que el metal siempre va a tener subíndice 1 y el subíndice del hidrógeno siempre va a ser la valencia del metal. Pasamos a la siguiente nomenclatura. La nomenclatura tradicional. Si el metal tiene una única valencia, solamente se va a nombrar como hidruro de y el nombre del metal. En este caso va a ser hidruro de sodio, hidruro de calcio. ¿Por qué? Porque el sodio tiene una única valencia que es 1 y el calcio también tiene una única valencia, en este caso es 2.
Cuando el compuesto tiene dos valencias, ¿sí?, se va a llamar hidruro, pero necesitamos hacer la distinción en el caso del metal de mayor o menor valencia. Si es menor valencia va a terminar en oso, si es la mayor valencia va a terminar en ico. Entonces tenemos, en este caso, bueno, acá recuerden que acá vamos a poder distinguir tranquilamente qué valencia tiene el metal. En este caso es valencia 2 y en este caso es valencia 3. Entonces va a ser hidruro. Recuerden siempre lo de las raíces, ¿sí? Si estamos trabajando con el metal con raíz irregular, necesitamos reconocerlo bien. En este caso el hierro tiene una raíz irregular, su nombre tiene una raíz irregular, entonces va a ser hidruro ferroso. Y acá va a ser hidruro férrico. En cambio, si tuviésemos el mercurio o el cobalto, va a ser hidruro cobaltoso, cobáltico, hidruro mercurioso, mercúrico, porque esos tienen una raíz que deriva del castellano, un nombre que deriva, bueno, su raíz del castellano. ¿Esto se entendió, chicos? Los hidruros son los compuestos más sencillos en cuanto a nomenclatura. Bueno, continuamos. Bueno, me salté acá. Bueno, ahora vamos a ver los hidruros no metálicos y en este caso, como yo les decía, vamos a hacer dos distinciones de hidruros no metálicos. Tenemos los hidruros no metálicos de los grupos 13, 14 y 15 y tenemos los hidruros no metálicos de los grupos 16 y 17. Por ahora vamos a ver entonces los hidruros no metálicos de los grupos 13, 14 y 15. Todos estos compuestos van a ser combinaciones de los no metales de los grupos que mencioné con el hidrógeno y siempre van a ser gases, ¿sí? Siempre van a estar en estado gaseoso. Y en este caso el no metal va a trabajar con una valencia negativa en el caso de los grupos 14 y 15, positiva en el caso, bueno, el único no metal del grupo 13 es el boro y va a ser, bueno, el único que va a tener número de oxidación positivo. Después los demás van a tener oxidación negativa. Entonces, el boro va a tener número de oxidación positivo, que va a ser 3, y el hidrógeno, en este caso, va a tener que actuar con su oxidación negativa. Pero para los grupos 14 y 15 es el hidrógeno quien va a tener que actuar con su oxidación positiva, mientras que esos no metales van a actuar con oxidación negativa. Bueno, acá, bueno, yo les aclaro que su número de oxidación va a ser menos 1 o más 3, me refiero al hidrógeno, pero teniendo en cuenta la electronegatividad del no metal. Si el no metal es más electronegativo que el hidrógeno, su estado de oxidación va a ser negativo. Fórmula química. Va a ir primero el no metal, luego el hidrógeno y otra vez hacemos el intercambio de valencia. No se modifica demasiado como ya habíamos visto la de hidruros metálicos, ¿sí? Es prácticamente la misma fórmula, solo que acá vamos a tener el no metal. La valencia del boro va a ser 3. Y una de las aclaraciones. Para el caso del grupo 13, su valencia es más 3. Para el caso del grupo 14, siempre va a trabajar con la menor valencia. Con el grupo 14, si ustedes se fijan en su tabla periódica, me estoy refiriendo al grupo del nitrógeno, el fósforo, el arsénico. Entonces ellos van a actuar con su menor valencia, bueno, en realidad sería con el 3, pero va a ser menos 3 en cuanto a estado de oxidación. Y el carbono va a actuar, carbono y silicio van a actuar con valencia menos 4. Sería estado de oxidación menos 4, valencia 4. ¿Qué colocamos entonces primero? El símbolo químico del no metal, luego el hidrógeno y hacemos el intercambio de valencia, ¿sí? Pasamos a la reacción de formación. Vamos a colocar el no metal
luego el hidrógeno y formamos el hidruro no metálico, donde procedemos a hacer el intercambio de valencia. Acá hay que aclarar que, bueno, yo no lo escribí, pero para el caso de algunos gases, en este caso solamente sería para el nitrógeno, ¿sí? Por ser un gas, en su ecuación va a tener el subíndice 2, ¿sí? Recuerden, ese subíndice 2 va porque es un gas a temperatura ambiente. Bueno, acá nuevamente tenemos la ecuación de formación, no se modifica demasiado, colocan primero el no metal, luego el hidrógeno, da o produce, forman el hidruro no metálico y luego tienen que proceder a igualar. Vamos a continuar con las nomenclaturas. Por atomicidad. Por atomicidad lo vamos a nombrar de la misma forma que para hidruros metálicos, ¿sí? No cambia esta nomenclatura. Entonces vamos a tener que nombrar la cantidad de hidrógenos que tenemos en la molécula o en el compuesto, seguido de la palabra hidruro de y el nombre del no metal. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre acá van a tener subíndice 1, ya que la valencia del hidrógeno es 1. Entonces para este compuesto va a ser trihidruro de boro, trihidruro de nitrógeno, tetrahidruro de carbono, trihidruro de arsénico, tetrahidruro de silicio y trihidruro de fósforo. Chicos, si tienen alguna duda me dicen, ¿sí? Yo voy a tratar de leer. Sí, la clase se está grabando. Bueno, continuemos con la nomenclatura por numerales de stock. Por numerales de stock se va a nombrar. Esta, para este caso de compuestos, no es tan utilizada, ¿sí? No se usa demasiado la nomenclatura por numerales de stock para hidruros no metálicos, pero bueno, de todas formas se las voy a dar. ¿Cómo se les van a nombrar? Bueno, hidruro de el no metal y entre paréntesis la valencia con la que está actuando el no metal. Pero bueno, en este caso, por ser un no metal, siempre vamos a considerar que va a trabajar con su única valencia o con su menor valencia. Bueno, en este caso hidruro de boro, valencia 3, hidruro de nitrógeno, valencia 3, hidruro de carbono, valencia 4, hidruro de arsénico, valencia 3, hidruro de silicio, valencia 4, hidruro de fósforo, valencia 3. Bueno, vamos con la nomenclatura tradicional. En el caso de la nomenclatura tradicional, todos estos compuestos tienen nombres especiales y propios de su uso en la industria. Inclusive de uso también casi como cotidiano, porque hay algunos compuestos que son tóxicos pero que se usan. Bien, en cuanto a nombre, como digo, al ser nombres propios y especiales no siguen una regla. Bueno, acá el hidruro de boro, ¿sí? Se le llama borano. En realidad, este compuesto no es tan común, no es tan utilizado, de hecho es muy tóxico, y el que se usa es el diborano. El diborano simplemente tiene la misma fórmula, solo que como subíndice tenemos 2 átomos de boro y 6 átomos de hidrógeno, ¿sí? Luego tenemos NH3, que es más conocido como amoníaco y se utiliza muchísimo en la industria, sobre todo en la industria de fertilizantes. Luego tenemos CH4, que es más conocido como metano, que es un gas orgánico y la mayoría de los chicos forma parte del gas natural. Todos tienen en su casa prácticamente gas natural, ya sea, bueno, si no envasado en garrafas. Luego tenemos en este caso arsina, ¿sí? Esta va a ser la arsina, este va a ser el silano,
y bueno, este va a ser la fosfina. También se lo conoce actualmente como fosfano, así que si ustedes lo conocían como fosfina o como fosfano, es lo mismo. Este de acá, bueno, como les dije, la nomenclatura tradicional tiene sus nombres propios, no son tan difíciles para recordar, pero por ejemplo este siempre tienen que recordarlo, ¿sí? Siempre recuerden el amoníaco. Es una base muy utilizada también en laboratorios. Bueno, acá les dejé una tablita, ¿sí?, con los elementos y el número de oxidación que va a tener el no metal y el número de oxidación que va a tener el hidrógeno en esta combinación, ¿sí? En el boro es en el único caso donde el hidrógeno va a ser negativo, después en todos los otros el hidrógeno va a tener un estado de oxidación positiva, y acá, bueno, el nitrógeno, fósforo y arsénico trabajan con su número de oxidación -3, el carbono y el silicio con su número de oxidación -4. Bien, hasta ahora vimos entonces hidruros metálicos, luego vimos hidruros no metálicos, pero solamente los hidruros del grupo 13, 14 y 15. Bueno, ahora vamos a ver los haluros de hidrógeno, como así se les denomina, a los hidruros no metálicos de los grupos 16 y 17. Cuando me refiero al grupo 16 estamos exceptuando al oxígeno, ¿sí? Solamente nos estamos refiriendo a los elementos del grupo 16, el azufre, el selenio y el telurio. Bueno, entonces los haluros de hidrógeno son compuestos binarios que se forman por la combinación de un no metal de los grupos 16 y 17 con hidrógeno, donde, y acá sí, el no metal va a actuar con su menor estado de oxidación negativo. Y bueno, el hidrógeno siempre va a actuar con su estado de oxidación positiva, en este caso va a ser +1. Debido a que estos compuestos van a ser más electronegativos que el hidrógeno, es ahora donde el hidrógeno va a escribirse primero. ¿Se acuerdan que yo les dije que en cuanto a la fórmula química siempre colocamos del menos electronegativo al más electronegativo? Entonces en estos casos va a ir primero el hidrógeno, luego va a ir el no metal, que acá yo se les puse X para que vean que solamente son los elementos del grupo 16 y 17. Y se hace el intercambio de valencia. Solamente van a tener dos valencias, ¿sí? Para el grupo 17 su valencia siempre va a ser, su estado de oxidación va a ser -1, por lo tanto su valencia siempre va a ser 1. Y para el grupo 16 su estado de oxidación es -2, entonces su valencia siempre va a ser 2. Y acá hacemos el intercambio de valencia 1, 1, 1, 1. Este va a ser 1, 2. ¿Cómo se forma? ¿Sí? Bueno, tiene la misma ecuación de formación, ¿sí? Tenemos el hidrógeno más el no metal y en este caso va a formar el haluro de hidrógeno. Lo mismo que con los hidruros no metálicos, en este caso estos también van a ser gaseosos, ¿sí? Siempre van a ser gases. Estos haluros de hidrógeno siempre van a estar en estado gaseoso, siempre los que se forman son gases. Ecuación de formación, entonces tenemos el hidrógeno con subíndice 2, porque es un gas, más el no metal, y acá les puse con un subíndice, ¿por qué? Porque en este caso hay elementos que sí son gases y van a tener subíndice, y los del grupo 16 no, porque son sólidos, entonces no van a tener un subíndice. Por eso les puse acá el símbolo A, porque en algunas ecuaciones van a tener el subíndice 2 y en otras no. Y acá, bueno, tenemos la fórmula química y procedemos a hacer el intercambio de valencia. Como les había dicho, los elementos que el flúor, cloro, bromo y yodo trabajan con la valencia 1, ¿sí? Porque su estado de oxidación es -1. En cuanto a la ecuación, tengo hidrógeno, como es un gas, 2, más el flúor, como es un gas, tiene que tener el subíndice 2, y eso da o produce el
bueno, HF todavía no lo voy a nombrar. Y como tengo que igualar, recuerden que sería así por ahora, yo tengo 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de flúor, entonces tengo que colocar el 2 aquí. Lo mismo sucede con el cloro, con el compuesto formado por hidrógeno y cloro. Tengo hidrógeno 2 porque es un gas, más cloro, también 2 porque también es un gas, dado produce, acá coloco hidrógeno primero, luego el cloro, intercambio de valencia, va a ser 1, 1. Y necesitamos igualar, entonces como tengo en los reactivos, tengo 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de cloro, entonces tengo que multiplicar acá por 2 para tener 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de cloro. En el caso del azufre, el selenio y el telurio, tenemos hidrógeno 2, porque es un gas, más, y acá vamos a colocar simplemente el símbolo del no metal, del grupo 16, porque son sólidos, así que no necesita el subíndice 2. Y eso da o produce, bueno, colocamos primero el hidrógeno, luego el no metal, en este caso el azufre, y hacemos el intercambio de valencia. Como el hidrógeno trabaja con valencia 1, acá va a ir un 1, y el azufre está trabajando con su valencia 2, entonces va a ir el 2 acá. Para igualar ya no es necesario, ¿por qué? Porque tengo 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre, 1 de azufre. Para la nomenclatura. En cuanto a la nomenclatura por atomicidad, ya no es necesario colocar, bueno, se va a colocar el nombre de la raíz del no metal con la terminación uro y luego en prefijo griego para indicar la cantidad de átomos que tiene el hidrógeno. En este caso, como la valencia del hidrógeno siempre es 1, el flúor, el cloro, bromo, yodo, azufre, selenio y telurio tienen siempre subíndice 1. No es necesario que ustedes escriban monofluoruro, monocloruro, monobromuro, monoyoduro, así. No es necesario escribir acá el mono. En este caso no se escribe mono. Entonces simplemente se va a llamar fluoruro de hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, sulfuro, pero acá sí tengo 2 átomos de hidrógeno, entonces va a ser sulfuro de dihidrógeno, seleniuro de dihidrógeno. Y para el telurio va a ser teluro de dihidrógeno. Okay. Chicos, me dicen si algo no se entiende. Si estoy yendo muy rápido, creo que voy yendo bien. Sí se entiende. Bien, nadie tiene dudas, así continúo, porque ya no nos queda nada que ver, dos nomenclaturas más y empezamos a ver los ácidos especiales, bueno, los hidrácidos. Bien, la nomenclatura de numerales de Stokes. Para numerales de Stokes se nombra también con la palabra, bueno, acá tengo que cambiarle, acá no lo cambié bien, bueno, ya después los edito cuando se los pase. Se lo va a nombrar con el nombre del no metal con la terminación uro y a continuación el nombre del hidrógeno y entre paréntesis la valencia del hidrógeno, pero como la valencia del hidrógeno es 1, no, ustedes van a encontrar a veces que no va a estar esto. Yo se los puse para que ustedes vean lo que era la nomenclatura de Stokes, pero actualmente para numerales de Stokes ya no es necesario colocar esto entre paréntesis. O sea que van a ser fluoruro de hidrógeno, entre paréntesis 1, pero como les dije, el hidrógeno tiene una única valencia, así que ya no es necesario que ustedes la coloquen. Cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno, teluro de hidrógeno en el caso del teluro. Bueno, esto lo voy a editar, no lo corregí. Y vamos con la nomenclatura tradicional. Y acá me faltó también corregir. Bueno, se nombra con la raíz del no metal con el sufijo uro seguido de la preposición de y el nombre hidrógeno, ¿sí?
O sea que va a ser fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, selenuro de hidrógeno. ¿Por qué? Bueno, en este caso no hay una distinción. Ya la palabra uro, ¿sí? O sea, perdón, el sufijo uro ya nos está indicando que está trabajando con la menor valencia, ¿sí? Nos está diciendo que cloro, bromo, yodo, azufre, o sea, todos los no metales de grupo 16 y 17 están trabajando con la menor valencia. Bueno, en este caso les armé nuevamente la tablita donde les escribí que flúor, cloro, bromo y yodo, su número de oxidación va a ser -1, y para el hidrógeno el número de oxidación va a ser +1. Y el azufre, selenio y telurio, su número de oxidación va a ser -2, y del oxígeno va a ser +1. Todos estos compuestos que vimos hace rato, los haluros de hidrógeno, no sería combinación, al disolverse en agua forman ácidos muy corrosivos y muy tóxicos. Esos ácidos se los llama hidrácidos, ¿sí? ¿Por qué son hidrácidos? Porque son ácidos binarios disueltos en agua, por eso la palabra hidro, ¿sí? Por eso el prefijo hidro. Entonces son compuestos binarios que van a estar en estado acuoso, o sea, serían los haluros que vimos hace rato, los haluros de hidrógeno, pero en estado acuoso. Y bueno, se forman por el no metal de los grupos 16 y 17 con el hidrógeno, y sabemos que el no metal trabaja con su menor valencia, ¿sí? Su menor estado de oxidación. Y el hidrógeno actúa con el estado de oxidación positivo. Va a ser lo mismo, o sea, lo mismo que vimos hace rato se ve ahora. La única diferencia es que hay que aclarar que está en estado acuoso. Si ustedes tienen esta aclaración, AC significa que es estado acuoso. En cambio, los otros compuestos ustedes las van a tener de la misma forma, pero entre paréntesis van a tener una G. Eso significa que es un gas. De esa manera ustedes van a poder distinguir si están trabajando con un, no sé, cloruro de hidrógeno, o están trabajando con el cloruro de hidrógeno en estado acuoso, que recibe, bueno, otro nombre. Lo mismo si trabajan con la menor valencia, pero siempre se tiene que aclarar que están en estado acuoso. De esa manera nosotros sabemos que estamos trabajando con hidrácidos, sabemos que estamos trabajando con ácidos. La reacción de formación. Bueno, esta es una manera de su reacción de formación, donde sí o sí acá hay que aclarar que está en medio acuoso, ¿sí? O sea, nosotros tenemos el hidrógeno, tenemos el no metal, también que puede ser un gas. Cuando lo hacemos burbujear o lo hacemos en agua es donde se produce el hidrácido. Por lo general, bueno, ya acá se los puse como esta reacción, pero por lo general es una vez que ya tenemos el haluro formado, se lo burbujea en agua, perdón, se lo burbujea en agua, y ahí es donde se forman los hidrácidos. O sea que lo único que hacen es una disolución, es un cambio del medio nada más, de gas a acuoso. En cuanto a balancear, la ecuación se puede hacer de la misma forma, o sea, es de la misma forma, solo que hay que aclarar que van a estar en medio acuoso, entonces estos que eran gases se van a transformar en ácidos en estado acuoso. Por atomicidad se van a nombrar de la misma forma, ¿sí?, que el anterior. Cloruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, sulfuro de dihidrógeno, selenuro de dihidrógeno. Pasamos a la siguiente. Por numerales de Stokes va a ser exactamente lo mismo. Vamos a colocar entre paréntesis, pero no va a ser necesario, como les dije, porque la valencia del hidrógeno siempre va a ser 1. Entonces sería cloruro de hidrógeno, también sí, bromuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y selenuro de hidrógeno. En cuanto a la tradicional, y es aquí
esta es la más utilizada para esta clase de compuestos. O sea, ustedes lo van a ver de esta manera. Si ustedes les piden nombrar estos ácidos, ustedes automáticamente van a elegir nombrarla por la tradicional. ¿Cómo se van a nombrar? Se nombran con la palabra ácido seguido de la raíz del no metal, ¿sí? La raíz del nombre del no metal, con la terminación hídrico. Que nosotros tengamos el ácido con la palabra hídrico, o sea, que nos digan algo y esté hídrico, ya sabemos automáticamente que estamos trabajando con hidrácidos. Entonces, este compuesto se va a llamar ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico, ácido sulfhídrico, ácido selenhídrico. Y bueno, acá sucede lo mismo, el flúor, cloro, bromo, yodo, su estado de oxidación es -1 y la del hidrógeno va a ser +1. Azufre, selenio y telurio va a ser negativo. ¿Quieren repasar alguna de estas nomenclaturas antes o empezamos a ver directamente las actividades? ¿Les queda alguna duda? Si no, continuamos con las actividades. Continuamos entonces, ahora sí con las actividades. Bueno, en este caso tenemos, estas son las actividades de la clase 2, o bueno, yo no se las compartí a la consigna, pero bueno, les paso esto así después ustedes practican. También les voy a pasar la consigna. Lo primero que vamos a hacer es repasar cuál era la fórmula para los hidruros metálicos. Entonces vamos a colocar el metal, luego el hidrógeno y vamos a hacer el intercambio de valencia. Para el del hidrógeno siempre va a ser 1, por lo tanto el metal vamos a colocar aquí un 1, que no es necesario escribirlo, pero para el hidrógeno va a tener la valencia del metal, que lo voy a colocar como N. Para los hidruros no metálicos va a ser lo mismo, colocamos el nombre, ¿sí?, el símbolo químico del no metal, luego el hidrógeno y aquí vamos a colocar la valencia que va a tener el no metal. Chicos, ¿me dicen si se está viendo la pantalla? Sí, se ve, profe. Bien. Recuerden que ahí se hace el intercambio de valencia. También acá tendría que ir la del hidrógeno, pero al ser 1 no es necesario escribirla, ¿sí? Vamos a continuar ahora con esta, los haluros de hidrógeno. En este caso, ¿quién va a ir primero? El hidrógeno, y luego va a ir el no metal, y acá les voy a aclarar que este no metal me estoy refiriendo a qué compuestos. Al flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio y al telurio. Y en este caso a los no metales me estaba refiriendo a los no metales del grupo. Los no metales son los del grupo 13, 14 y 15. ¿Sí? Y estos son prácticamente el grupo 16 y 17. Bueno, y aquí tendría que ir también la valencia y lo voy a poner como un subíndice A, tendría que ir la valencia del no metal, que en este caso los únicos que van a tener una valencia distinta de 1 son los del grupo 16.
Bueno, vamos a comenzar con las nomenclaturas. Nomenclatura por atomicidad. Nomenclatura por atomicidad de esto. ¿Qué nombramos primero? La cantidad de átomos que me forman este elemento. Como les había dicho yo, siempre el número que esté acá nos dice la cantidad de átomos que me forman el compuesto. Como tengo 1, entonces va a ser mono, hidruro, de, y este de acá no es necesario escribir mono, hidruro, así que siempre va a ser de y el nombre del metal. Sodio. ¿Sí? Mono, hidruro de sodio. Vamos ahora por numeral de stock. Por numeral de stock siempre se va a nombrar hidruro de y el nombre del metal. Y entre paréntesis vamos a colocar la valencia del metal. Y lo bueno que tienen estos compuestos de hidruros es que este siempre me va a indicar la valencia del metal. O sea que en este caso la valencia del sodio es 1. Bueno, de hecho igual el sodio siempre tiene valencia 1. Ahora vamos por la nomenclatura tradicional. Hidruro, bueno, ahora si ustedes buscan el sodio tiene una única valencia que es 1, por lo tanto solamente se va a llamar hidruro de sodio. Recuerden que si el metal tiene dos o más valencias, se tiene que hacer la distinción entre la mayor y la menor. Bien, vamos con el siguiente compuesto. Lo primero es reconocer qué elementos o con qué átomos estamos trabajando, qué elementos son. Bien, entonces, Berilio. berilio, muy bien. Vamos a empezar a nombrar entonces. Por atomicidad, ¿cómo se nombraría entonces el compuesto? Dihidruro Muy bien. Hidruro. de berilio. Bien. Por numeral de stock. Hidruro de berilio por la valencia equivalente a 2. Muy bien. Berilio. Valencia 2. 2. ¿Sí? Es la única valencia igual del berilio. Por la nomenclatura tradicional. Hidruro de berilio. Bien. Hidruro de berilio. Vamos a continuar con el siguiente. Bueno, tenemos acá este compuesto. ¿Qué elementos me forman este compuesto? El cobalto. Cobalto, muy bien. Para los chicos que recién se están familiarizando con la tabla periódica, el cobalto está en el grupo 9 y dependiendo de la tabla que ustedes tengan, si no lo van a ver como 8, sería como 8A. Bueno, igual está en el grupo 9, su número atómico es 27, está en el periodo 4, ¿sí? Bueno. Acá por ahora, por atomicidad es mucho más sencillo nombrar porque solamente nombro cantidad de átomos. ¿Cómo se llamaría entonces este compuesto? Dihidruro de cobalto. Bien. Dihidruro de cobalto. Cobalto. Bien, por numerales de stock. Hidruro de cobalto con valencia 2. Bien. Valencia 2. Recuerden que en el caso de los hidruros, el número que está aquí nos está indicando la valencia del metal, ¿sí? Bueno, vamos con la nomenclatura tradicional. Y para eso sí voy a necesitar que se fijen en la tabla periódica cuántas valencias o cuántos estados de oxidación tiene el cobalto. Tiene Tiene dos. 2. El 2 y el 3. ¿Cuáles son? Hidruro de Díganme cuáles Cobalto. son las valencias que tiene el cobalto. el 2 y el 3, creo. Bien.
no me Y si equivoco. estamos trabajando con valencia 2, Sería la menor. muy bien. Ahora sí, me dicen cómo se llama entonces. Hidruro de cobaltoso, puede ser así que se Ya menciona no se o pone el D. cobal, hidruro cobaltoso, Perfecto. cobalto, ¿cómo se dice? Disculpe. Hidruro cobaltoso, ¿sí? Ah, Cuando bien. tenemos más de dos valencias, en la nomenclatura tradicional se quita la preposición de, ¿sí? Ya no va la preposición de y solamente va a ir el nombre del no metal con la terminación oso o ico. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. Ok, continuemos. Esto, como les dije, después va a ser mucha práctica. El siguiente compuesto. Elementos. ¿Qué elementos son? El cobre. El cobre, muy bien. Muy bien. Por atomicidad entonces. Sería monohidruro Muy bien. de cobre. Monohidruro de cobre. Por numerales de Stock. Hidruro de cobre, valencia 1. Muy bien. El siguiente compuesto, perdón, por la nomenclatura tradicional. Ahora vemos al cobre, ¿sí? Todos, chicos, el cobre está en el grupo 11, número atómico 29. ¿Cuántas valencias tiene el cobre? 2 valencia. Dos valencias, que son 1 y 2. En este caso estamos trabajando con la valencia Menos. la 1. menor. Bien, el cobre tiene una raíz irregular, ¿sí? Cobre tiene una raíz irregular y viene, ¿sí? El cobre viene, creo que ayer la vimos también, ¿sí? Viene de la palabra cuprum. Por lo tanto, su raíz va a ser cup. Entonces, ¿cómo se va a llamar el hidruro? Hidruro cuproso. Muy bien. Hidruro cuproso. ¿Por qué oso? Porque estamos trabajando con la menor valencia. Siguiente compuesto. El siguiente compuesto es otro hidruro. Está formado por ¿qué elementos? ¿Reconocen este elemento, este símbolo? ¿El plomo? Plomo. Muy bien. Pb es el símbolo del plomo. Entonces comencemos por atomicidad. Vamos a bajar un poquitito más. Por atomicidad. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos? Tiene 4. 4. Ya Tetra. hidruro. Tetra. Hidruro Hidruro de de plomo. plomo. Muy bien. Por numeral de Stock. Hidruro de plomo, valencia 4. IB. Hidruro de plomo. Muy bien. Valencia 4. IB. 4. Así es el 4 en números romanos. Bien. Nomenclatura tradicional. Sería El plomo. Busquen el plomo. Está en el grupo 14, o sea, en la columna 14. Grupo 14, número atómico 82. hidruro de plómico. Sería con la segunda, con la valencia mayor. El plomo tiene dos valencias, valencia 2 y valencia 4, y en este caso nos está diciendo prácticamente la fórmula, ya nos dice que es la valencia 4, que es la mayor valencia. El plomo también, lo mismo que el cobre, tiene una raíz irregular, viene de la palabra plumbum, por lo tanto esa va a ser su raíz, ¿sí?
Como tenemos más de 2 valencias, va a ser hidruro y ya no vamos a colocar el prefijo de, porque tenemos más de 2 valencias. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Plúmbico. Plúmbico. Hidruro plúmbico. Obvio esto lleva tilde, yo no les pongo tilde. Ustedes pónganle las tildes ¿sí? A los óxidos, o cuando vean que tienen tilde le colocan. ¿Sí? Yo acá, bueno, no me permite, se ve muy rara la tilde. Todos estos, y antes había que haber hecho una distinción, yo no lo hice, de si estamos trabajando con metales o con no metales. Bueno, hasta ahora todos estos compuestos que vimos eran todos metales con hidrógeno. El siguiente compuesto, ¿sí? Tenemos H2S. Y tenemos el hidrógeno, luego el azufre, que es un no metal, y es un no metal del grupo 16 o grupo 6A. Entonces, estamos hablando de hidruros no metálicos, pero estamos hablando de haluros. Como no me está diciendo, ¿sí? No me dice si es un gas o un ácido, ustedes no pueden decir si va a ser o no, si estamos hablando de un haluro o estamos hablando de un hidrácido, ¿sí? Por lo tanto, así como está, lo vamos a nombrar como si fuesen haluros. Nomenclatura por atomicidad. Monoazufre. Bien, ahí en ese caso vamos a colocar, el azufre también tiene una raíz irregular. Yo acá lo escribo de esta manera, pero se escribe de otra manera, pero se pronuncia así, ¿sí? Sulfurum. Y este admite 2 raíces. Una de las raíces que va a admitir es sulfur, porque voy a quitar esto, ¿sí? Pero otra raíz que admite el azufre es solamente hasta sulf, ¿sí? Son las 2 raíces que admite el azufre. Bueno, en este caso por ahora vamos a trabajar con este nada más, ¿sí? Sulfur. Entonces, ¿cómo se llamaría? Uno diría que va a ser monosulfuro, pero no, ¿sí? Solamente es necesario escribir sulfuro. ¿Por qué no es necesario escribir el mono? Porque nosotros acá siempre vamos a tener como subíndice 1. Entonces no es necesario que escriban monosulfuro. Solamente va a ser sulfuro. Y recuerden siempre que se nombra de atrás hacia adelante, ¿sí? Entonces sulfuro de... Ahora vamos a nombrar el hidrógeno. Dihidrógeno. De dihidrógeno. Disculpe, por favor, una consulta. Sí. Cuando esté el hidrógeno primero y en segunda posición esté un no metal, siempre va a ser un no metal, no puede un metal en No, segunda posición, ¿verdad? nunca va a ir un metal. Bien. Siempre va a ser el no metal, ¿sí? Pero recuerden que solamente hay, en estos casos, para los grupos 16, 17 nada más, el hidrógeno va a ir adelante, ¿sí? Si estamos trabajando con hidruros. ¿Por qué? Porque son más electronegativos de cierta forma que el hidrógeno, ¿sí? O sea, el hidrógeno tiende a comportarse más como un catión que como un anión. En el único caso donde el hidrógeno se comporta como un anión es con metales, porque los metales tienen menor electronegatividad que él. Bien. Gracias. Ok, tenemos la nomenclatura por atomicidad. Vamos a continuar por numerales de stock. Bien, por numerales de stock simplemente se va a nombrar así de la misma manera: sulfuro de hidrógeno.
nosotros lo vamos a colocar, pero ya sabemos que la valencia del hidrógeno siempre va a ser 1. O sea que ya no sería necesario escribirlo entre paréntesis, pero de todas formas lo vamos a hacer. ¿Por qué al sulfuro no le colocamos entre paréntesis su valencia? Porque ya al tener el sufijo uro nos está diciendo que está trabajando con la menor valencia. Entonces acá no es necesario, sería redundante aclarar sulfuro 2 de hidrógeno 1, ¿sí? Es como redundante porque ya el nombre nos está diciendo que está trabajando con la menor valencia. Bien, pasamos a la nomenclatura tradicional. Bueno, la nomenclatura tradicional es la que me va a definir si estamos trabajando con un haluro o estamos trabajando con un hidrácido. Y como les dije, si esto no está aclarado, ustedes pueden considerarlo como un haluro. Pero si está aclarado entre paréntesis que está en estado acuoso, sí o sí es un hidrácido. Entonces, ¿cómo se nombraría? En este caso, entonces, esto va a ser sulfuro de hidrógeno. Si acá les hubiese aparecido esto H2S y entre paréntesis se aclara que estamos trabajando con un ácido acuoso, ¿cómo se nombraría este compuesto de acuerdo a la nomenclatura tradicional? Hidrácido. Va a ser como un hidrácido, y los hidrácidos se nombran como ácido. Ahora viene la raíz sulf, ¿sí? Y la terminación hídrico. Para la nomenclatura tradicional, este compuesto, si hubiese estado así con la aclaración de que está en estado acuoso, es decir, que es un hidrácido, ustedes lo tienen que nombrar de esta manera, de acuerdo a la nomenclatura tradicional. Después las otras dos nomenclaturas son iguales, en ambos casos. ¿Sí? Esa es la distinción para poder reconocer si lo nombro como sulfuro, lo nombro como un haluro o lo nombro como un hidrácido. Sí o sí necesito ver si está en estado acuoso o si está en estado gaseoso. Vamos con el siguiente. A ver, este lo voy a colocar aquí. Bien. Bueno, tenemos NH3. ¿Qué elementos son? Nitrógeno. Nitrógeno. Muy bien. Nitrógeno. Muy bien. Vamos con las nomenclaturas. Por atomicidad. ¿Cómo se nombra? De atrás hacia adelante, recuerden. No, trihidrógeno. Tengo 3 hidrógenos, entonces va a ser Hidrógeno. trihidruro Bárico. Trihidruro de Nitrógeno. nitrógeno. Vamos por numeral de Stokes. Nombramos de nuevo de atrás. Hidruro. No, nitrógeno. Hidruro de Nitrógeno. Valencia 3. hidruro de nitrógeno. Valencia 3. Vamos por nomenclatura tradicional.
y este tiene un nombre especial, ¿sí? ¿Alguien recuerda cómo se llama esto? Sí, Si no, se los eh, digo yo, no hay problema, porque esto se lo tienen que aprender de memoria. hidruro de hiponitrogenaso. En este caso, por nomenclatura tradicional, se llama amoníaco, ¿sí? Recuérdenlo así. Tienen nombres especiales. De acuerdo a su nomenclatura tradicional, solo tienen nombres especiales. Así que se va a llamar amoníaco. Recuerden esto, este yo sí les diría que se lo aprendan de memoria, ¿sí? NH3, ¿qué compuesto es? Amoníaco. Es el nombre más usual y comercial de este compuesto. Bueno, vamos ahora aquí. Tenemos HI. ¿Qué elementos son? Hidrógeno y yodo. Hidrógeno y yodo. Muy bien. El yodo es un no metal que forma parte de los halógenos del grupo 17. Número atómico 53. Vamos a comenzar con las nomenclaturas entonces. Por atomicidad. ¿Sí? Recuerden, siempre nombramos de atrás hacia adelante. Monoyodo. Mono, Yodo. yoduro de hidrógeno. Pero, como les había dicho, yo sé que siempre acá voy a tener un 1. ¿Es necesario escribirlo como monoyoduro de hidrógeno? No, no es necesario escribirlo. Si ya describimos yoduro de hidrógeno, se entiende, ¿sí? Pero bueno, solamente por práctica lo vamos a dejar así como monoyoduro de hidrógeno, pero escribiendo solo yoduro de hidrógeno ya tenemos el nombre de este compuesto. Por numeral de Stokes. Yoduro de hidrógeno. Bien, yoduro de hidrógeno. Y uno diría, Vale. bueno, pongo entre paréntesis la valencia del hidrógeno, que siempre va a ser 1. Recuerden que actualmente esto, por numerales de Stokes, ya no es necesario escribirlo si yo sé cuál es su valencia, si es única valencia. Y vamos con la nomenclatura tradicional. En este caso no estoy indicando que está en estado acuoso, o sea que yo no puedo decir si es un haluro o es un hidrácido. Así que primero lo vamos a nombrar como si fuese haluro. ¿Cuál es su nombre? Yoduro de hidrógeno, ¿sí? Se llama así. Yoduro de hidrógeno. Ahora vamos a colocar, vamos a ver cómo es la nomenclatura tradicional si yo sí hubiese aclarado que está en estado acuoso. O sea que estoy diciendo que es un hidrácido. Su nomenclatura tradicional, ¿cómo sería entonces? Al ser un hidrácido, voy a nombrarlo como ácido. Ahora viene la raíz del no metal, en este caso esto es yodo, entonces va a ser yod. Y luego se agrega la terminación o el sufijo hídrico, ¿sí? Si yo aclaro que esto está en estado acuoso, esto va a ser ácido yodhídrico. Después las otras dos nomenclaturas son iguales. ¿Se entendió, chicos, esto? Sí o sí, para poder reconocer si es un haluro o es un hidrácido, necesita estar aclarado que está en estado acuoso. Bueno. Continuemos entonces con el siguiente compuesto. El siguiente compuesto está formado por dos elementos.
Uno es el hidrógeno y el otro elemento es Con el carbono. muy bien, carbono. Entonces comenzamos por atomicidad. Nombro siempre de atrás hacia adelante. Cantidad de átomos. Tiene 4. 4 átomos de hidrógeno, por lo tanto, ¿cómo se va a llamar? Sería tetrahidruro Tetrahidruro de... de carbono. Bien, tetrahidruro de carbono. Numeral de Stokes. Hidruro de carbono, valencia 4. Bien, hidruro de carbono, valencia 4, ¿sí? Sería primero. Bien. Y ahora sí viene la nomenclatura tradicional. Por nomenclatura tradicional, este ya tiene un nombre, ¿sí? Y este compuesto es metano. Bien. Recuerden esto, CH4 es metano. Es un compuesto orgánico. Bien. Siguiente. Tenemos HBr, ¿sí? Elementos hidrógeno y bromo. El bromo pertenece al grupo 17, por lo tanto estamos refiriéndonos a un haluro o estamos refiriéndonos a un hidrácido. Como no está la aclaración que es acuoso, no podemos decir que es un hidrácido. Pero bueno, de todas formas lo vamos a nombrar de las dos, y considerando los dos compuestos. Bueno, primero por atomicidad. Bromo de hidruro. Se nombra de atrás, ¿sí? Bromo. Y siempre su terminación va a ser ¿en qué? En uro. Uro, ¿sí? Si tenemos un Bromo. compuesto binario y ese compuesto binario no tiene oxígeno, vamos a asumir que este es el elemento más, es el de esta oxidación negativa. En este caso, porque está atrás, va a ser brom, muro, de hidrógeno. Antes se usaba así, monobromuro de hidrógeno, pero ya no es necesario por atomicidad. Solamente quedaría como bromuro de hidrógeno. Por numeral de Stokes. Bromuro de hidrógeno. Bromuro de hidrógeno. Y bueno, entre paréntesis vamos a colocar la valencia del hidrógeno, pero también ahora en numerales de Stokes ya no es necesario escribir su valencia, porque se sobreentiende que el hidrógeno tiene una única valencia. Disculpe, profe, ¿por qué era la terminación uro? Uro, bueno, uro es la terminación porque estamos trabajando con un compuesto binario, distinto de oxígeno. Entonces todos los compuestos que ustedes vean que son binarios y que son distintos del oxígeno, todos van a terminar con uro. Pero ahora va a depender del no metal que ustedes tengan. Entonces en este caso es bromuro. En este caso tengo el hidrógeno, o sea que va a ser hidruro. En este caso, bueno, también tengo hidrógeno, por lo tanto va a ser hidruro. Y este de acá va a ser seleniuro, ¿sí? Cuando ustedes vean que el compuesto está formado por no metales, pero en esos no metales no está el oxígeno, automáticamente todos van a terminar como uro, ¿sí? Porque estamos designando la menor valencia con la que van a trabajar. Bueno, vamos con la nomenclatura tradicional.
¿Cómo se llamaría de acuerdo a la nomenclatura tradicional? También así. Bromuro de hidrógeno. Si yo les hubiese aclarado que este compuesto estaba en estado acuoso, o sea, HCr en estado acuoso, de acuerdo a la nomenclatura tradicional, ¿cómo se llamaría? En este caso estamos hablando de un hidrácido, ¿sí? Por lo tanto, al ser un hidrácido se los llama como ácido. Luego ahora viene el no metal, ¿sí? La raíz del no metal, y aclaramos, como está en estado acuoso, hídrico, ¿sí? Cuando tenemos de esta manera y sabemos que es un hidrácido, entonces su nombre va a ser ácido brom, o sea, la raíz del no metal, y luego la terminación hídrico. ¿Se entendió, chicos, esto? No, Sí. bueno, en este caso, bueno, para Pablo, en la tradicional sí se tenía en cuenta las terminaciones ozoico, pero solamente cuando están combinados con oxígeno. Y para los no metales, cuando están combinados con oxígeno, tenemos en cuenta las terminaciones ozoico. ¿Por qué? Porque con el oxígeno todos los elementos tienden a combinarse con con varios estados de oxidación. En cambio, cuando estamos trabajando con compuestos binarios y uno de esos elementos no lleva oxígeno, todos trabajan con su menor valencia. Me refiero a los no metales, trabajan con su menor valencia. Y ahí es donde todos van a terminar con uro, ¿sí? Ese uro nos está aclarando, uno, que ese compuesto no va a llevar oxígeno, y dos, que van a trabajar con su menor valencia. Y en cuanto a la nomenclatura tradicional de los grupos de los hidrácidos, se nombra ácido, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero esto en realidad al ser un ácido puede disociarse. Si yo puedo disociarse, este compuesto se va a separar en catión y en anión, donde al liberar hidrógenos, esto tiene un comportamiento ácido. Por eso es que recibe el nombre ácido. Luego viene el no metal, que en este caso es el bromo, y luego viene esta terminación hídrica. Esta terminación hídrica es por esto, porque está en estado acuoso. Más adelante van a entender mejor el concepto de ácidos, pero en realidad ácido se llama a quien libera protones y el hidrógeno es un protón. En cambio acá yo lo estoy considerando como un gas, en este caso no se puede hacer una disociación. En cambio acá sí, en este caso puedo disociar y voy a separar lo que son cationes de aniones. Más adelante vamos a ver bien cationes y aniones. Vale. Siguiente compuesto. Vamos con la nomenclatura por atomicidad. ¿Qué elementos me forman este compuesto? FR. El francio. Francio, muy bien. El francio es el metal menos electronegativo que tenemos. Está en el grupo 1, así que está al final. Bien. ¿Cómo se va a nombrar entonces este compuesto? Monohidrógeno. Hidrógeno. Acuérdense que ahora cuando el compuesto no lleva oxígeno, ¿qué terminación tiene? Uro. Bien. Monohidruro
de Francia. De Francia. Bien. Por numeral de stock. Hidruro de Francio, Valencia 1. Bien. Hidruro de Francio, Valencia 1. Por nomenclatura tradicional. Se fijan, ¿cuántas valencias tiene el Francio? Una sola Valencia. Bien, entonces se va a Sería llamar hidruro de Francia. 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 Muy bien. Vamos con el siguiente compuesto. Siguiente compuesto, H2SE. Selenio. Selenio, muy bien. El selenio está en el grupo 16, justo debajo está oxígeno, azufre y debajo del azufre está el selenio. Bien, por atomicidad, ¿a quién nombramos primero entonces? Al selenio, Al selenio. Bien. monoselenio o selenio. Si no lleva oxígeno, ¿en qué termina este compuesto? Felérico. ¿Cuál va a ser su No, terminación entonces? con oro. Uro. Celuro. Este es el que traba demasiado. Celuro. Seleniuro. ¿Sí? Este traba demasiado. Seleniuro de... De hidrógeno. Bien. Acá no es necesario, pero si ustedes quieren lo ponen, pero no es necesario que escriban monoseleniuro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener acá un 1, ¿sí? Siempre va a haber un 1 porque la valencia del hidrógeno siempre va a ser 1. Entonces en ese caso no es necesario que ustedes escriban monoseleniuro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un 1 como atomicidad del no metal. Bien. Por numeral de stock. Seleniuro de hidrógeno, Valencia 1. Y acá, como les dije, sucede lo mismo. No es necesario aclarar la valencia del hidrógeno porque siempre va a ser 1. De todas formas, lo ponemos a modo de práctica. Bien, nomenclatura tradicional. Seleniuro Seleniuro de hidrógeno. Bien. Ok. Seleniuro de hidrógeno. De hecho, para estos compuestos, más que nada se utiliza la nomenclatura tradicional. Ahora, este es un haluro, ¿sí? Porque formaba parte del grupo 16. Si yo hubiese aclarado que el compuesto era H2S y aclaraba que está en estado acuoso, ¿cómo se llamaría? Ácido. Bien, nomenclatura tradicional, ok, va a ser ácido, ácido, ahora busco su raíz, nos vamos a guiar por este. Bueno, lo vamos a dejar por acá, ¿sí? Entonces va a ser ácido, selen. ¿Y cuál es la terminación? Hidrógeno. Si está en medio acuoso, hídrico. hídrico. ¿Sí? Este va a ser el ácido selenhídrico. Ya no es necesario colocar este I de acá, porque comienza con otra I ya que la H es muda. Entonces es ácido selenhídrico, recuerden. ¿Por qué es ácido? Porque al estar en este medio acuoso yo los puedo separar al hidrógeno, ¿sí? Se separa en catión y anión. Entonces tengo protones. Por eso va a ser ácido. ¿Por qué? Porque libera protones. Ahora viene el no metal. Entonces selen, y como está en medio acuoso,
le tengo que agregar esta terminación. ¿Sí? Es como decir, tengo el ácido disuelto en agua. Ácido selenhídrico. Muy bien, vamos con el siguiente compuesto. Sigamos. Nomenclatura por atomicidad. Me dicen qué elementos es. El cesio. Muy bien, el cesio. El cesio también forma parte del grupo 1 y justito está arriba del francio. Valencia también 1. De todas formas, recuerden siempre que los hidruros ya me están diciendo que valencia está trabajando, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se llamaría esto? Recuerden, siempre se nombra de atrás hacia adelante. Monohidrógeno. ¿En qué, cómo terminan ahora? Monohidruro. Muy bien. Monohidruro de Cesio. cesio. Por numeral de Stokes. No, por numeral de Stokes. ¿Cómo se nombraría entonces? Hidruro de cesio. De cesio. Valencia. Ujú. De cesio, Valencia 1. 1. Vamos por la nomenclatura tradicional. En este caso estamos trabajando con el hidrógeno y un metal, así que ¿cómo se va a nombrar entonces? Simplemente hidruro. Ahora, el cesio tiene una única valencia, por lo tanto va a ser hidruro de y el nombre, ¿sí? Si el cesio hubiese tenido dos o más valencias, ahí tendríamos que hacer la distinción de la menor y la mayor valencia. Bien. Continuemos. Uy, preparé demasiados ejercicios, creo. ¿Quieren que pasemos ya a los otros tipos de ejercicios? Voy a saltarme el bario porque el bario también tiene una única valencia. Acá, estos de acá me importan, a partir del 15. Por atomicidad. Bueno, ¿qué elementos me forman este compuesto? La pronunciación, profe. No, O ¿qué como elementos? O sea, ¿qué átomos tengo yo? ¿Átomos de qué? Tengo hidrógeno y el otro es... Manganeso. Ok, manganeso. Sí. Vamos con respecto al ejercicio anterior. El cesio no, porque el cesio es un metal, entonces siempre va a estar en estado gaseoso, ¿sí? El cesio es un metal. Lo otro que nosotros hacemos de acuerdo a si es estado acuoso o estado gaseoso es para los aluros, o sea, los no metales del grupo 16 y 17. El cesio forma parte, al ser un metal, es un hidruro metálico. Ok, el manganeso. En este caso el manganeso es un metal, por lo tanto estamos trabajando con hidruros metálicos, ¿sí? Bueno, este compuesto entonces, ¿cómo se va a llamar por atomicidad? Recuerden, nombramos de atrás hacia adelante, hidruro. de Manga. manganeso. Por numeral de Stokes, Hidruro de manganeso, Valencia 2. muy bien, Valencia 2. Ahora por nomenclatura tradicional, nos fijamos. ¿Cuántas valencias tiene el manganeso? 5. Para el caso del manganeso, yo les había dicho, y también para el cromo, de todas formas, una compañera les pasó una tabla de valencias, un estado de oxidación, una tabla de estados de oxidación que les conviene mucho utilizar. No sé si fue una compañera o fue un compañero.
Bueno, el manganeso es igual que el cromo, es un metal anfótero, que de acuerdo al medio en el que esté, se va a comportar como metal o como no metal. Y va a ser metal con las valencias 2 y 3. Y va a ser no metal con las valencias 4, 6 y 7. Creo que ellos en su tabla no les dieron su profe no le dio la valencia 4, pero el manganeso sí también trabaja con valencia 4, ¿sí? Entonces, en este caso el manganeso está trabajando con valencia 2. Por lo tanto, acá nosotros vamos a considerar solamente como si fuese metal, donde le vamos a asignar al 2 la menor valencia y al 3 la mayor valencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llamaría este hidruro teniendo en cuenta eso? Hidruro de Hidruro, como tenemos dos valencias, o sea, como el manganeso vamos a considerar que tiene dos valencias, va a ser hidruro, ya no se pone la preposición de, colocamos la raíz de su nombre, mangán, ¿y en qué va a terminar? Enoso. Enoso, porque estamos trabajando con 2, que es la menor valencia. Hidruro manganoso. Bien, vamos a hacer ahora el siguiente. Nomenclatura por atomicidad. ¿Cómo lo nombramos entonces? Hidruro Hidruro de manganeso. manganeso. Muy bien. Por numeral de stock. Hidruro de manganeso, valencia 3. Perfecto. Hidruro de manganeso, valencia 3. Y ahora por nomenclatura tradicional. Hidruro de mangánico. Hidruro. Y ya no va el prefijo de porque el manganeso tiene dos valencias. Y tiene más de una valencia. Por lo tanto va a ser hidruro mangánico. Perfecto. Nos vamos a saltear al hidruro de plata. Porque bueno, es sencillo. Vamos a empezar con esto. Ok, bueno, vamos a ver cuántos son varios ejercicios. No quise hacer tan larga la clase. Bueno, vamos a comenzar. Ahora nos dan los nombres y nosotros tenemos que formular los compuestos. Entonces vamos a comenzar con este. Nos dice ácido fluorhídrico. ¿Cuál va a ser su fórmula? Entonces vamos a colocar ácido fluorhídrico. Flúor, tenemos el flúor. Por lo tanto vamos a colocar. ¿Quién va a ir primero? ¿El hidrógeno o el flúor? El hidrógeno. Muy bien. Hidrógeno, flúor, intercambio de valencias. La valencia del flúor, fíjense en su tabla periódica, bueno, el flúor tiene una única valencia. Así que no va a haber problema, ¿sí? Pero en este caso siempre va a trabajar con la menor valencia. O sea que va a ser 1, 1. Pero como dice la palabra hídrico, ¿qué hay que aclarar? El que está en forma de acuoso. Muy bien. Sí o sí tienen que aclarar que está en estado acuoso. Está en estado acuoso. Listo.
Pasamos al siguiente entonces. El siguiente compuesto es el hidruro niqueloso. Ok. Lo primero, nos dice la palabra hidruro, ya sabemos que tiene hidrógeno. Y luego nos dice niqueloso. ¿Cuál es el otro elemento? Ni, Ni, níquel. ¿Quién va a ir primero? el metal, Muy bien, níquel. el níquel. Ni, níquel, y luego viene el hidrógeno. Nos dice que es niqueloso. ¿Qué nos está indicando? Que está en la primera. La menor valencia. Bien, el níquel está en el grupo 10, su número atómico es 28, y sus valencias son 2 y 3. Por lo tanto, está trabajando con la menor. Hacemos aquí el intercambio de valencias. Recuerden que la valencia en este caso el hidrógeno, su estado de oxidación es -1. Y entonces, es como nos dice niqueloso, este va a ser más 2. Intercambiamos la valencia. Acá va a ir un 1, así que no es necesario escribirlo. Pero necesito 2 átomos de hidrógeno. Este es entonces el hidruro niqueloso. Bien. Seguimos. Arsina. ¿Se imaginan qué compuesto forma la arsina? ¿Qué elemento forma la arsina? No. Bien. Este elemento, este compuesto es el hidruro formado por hidrógeno y arsénico. ¿Quién va a ir primero? El arsénico está en el grupo 15. O sea que va a ir primero el arsénico. Luego va a ir el hidrógeno y se hace el intercambio de valencia. Fíjense que el arsénico trabaja con las valencias 3 y 5, pero ya sabemos que en estos compuestos los no metales trabajan con su menor valencia. ¿Cuál va a ser la valencia del arsénico entonces? El 3. El 3. O sea que acá vamos a intercambiar y va a ser 3. Y otra cosa que acá les voy a escribir, lo de los estados de oxidación. En este caso es el arsénico quien trabaja con estado de oxidación negativo y el hidrógeno pasa a tener estado de oxidación positivo, ¿sí? Solo eso para aclararles. Vamos con el siguiente. Bueno, este no se los di. De hecho, creería yo que no tendría que habérselo dado, pero bueno, de todas formas está. La estibina es el hidruro formado por el antimonio y el hidrógeno. No es muy común, bueno, o sea, prácticamente está como minerales más que como un compuesto así solo. Entonces va a ir primero el antimonio, su símbolo es Sb. Este compuesto prácticamente ni lo van a ver, así que no se preocupen. Luego vendría el hidrógeno y lo mismo. El antimonio va a trabajar con su menor valencia. Esa menor valencia va a ser 3. Bueno, acá les voy a aclarar que esto es antimonio más hidrógeno, ¿sí? Antimonio más hidrógeno. Continuemos. El hidruro de litio, fórmula Li, okay. Primero va el metal, Li, y luego viene el hidruro. hidrógeno. La valencia del litio es 1 y la del hidrógeno es 1, así que en el intercambio quedan así nada más.
Vamos con el hidruro mercúrico. Mercúrico, ¿qué nos está diciendo? Que está trabajando con la mayor valencia. Muy bien, la mayor valencia. Bueno, el mercurio está en el grupo 12, su número atómico es 80, sus valencias son 2 y 1. Entonces, ¿con qué valencia está trabajando? Con el 2. Con el 2. Símbolo químico del mercurio, HG. Hg, recuerden la primera con mayúscula, la segunda con minúscula, luego viene el hidrógeno y hacemos el intercambio de valencia. O sea que acá iría un 1 y entonces acá tiene que ir el 2. Voy a colocar acá arriba para que vean lo de las valencias. Esto es menos 1 y esto es más 2. Y recuerden, intercambio de valencia. Ácido telurídrico. Nos dice ácido, nos dice la palabra hídrico y entonces el no metal es El telurio. el telurio. Muy bien. ¿Quién va a ir primero? El metal puede ser. ¿Va a ir primero el telurio o el hidrógeno? El hidrógeno. El hidrógeno, ¿sí? El telurio está en el grupo 16. Por lo tanto, en este caso va a ir primero sí o sí el hidrógeno. Y luego viene el telurio. Y hacemos el intercambio de valencia. Fíjense el telurio. ¿Cuál es su menor valencia? El número 2. El 2. Así que hacemos el intercambio de valencia. Y de la valencia del hidrógeno es 1, que no es necesario escribirlo así. En este caso va a ser así. Esta oxidación del telurio es menos 2 y la del hidrógeno es 1. O sea que cuando hacen intercambio de valencia acá va a ir el 2 y aquí va a ir el 1. ¿Qué me falta aclarar? Que está en modo acuoso. Muy bien, eso es lo que me falta aclarar. Está en modo acuoso. Porque si no aclaraba que estaba en modo acuoso, ya estaba mal, ¿sí? Tampoco mal, pero sería lo correcto en realidad indicar eso, que es modo acuoso. Hidruro platinoso. Sería el metal platino, profe. Bien, el metal es platino, nos dice, tenemos la terminación oso. Que estaría con la menor valencia. La menor valencia, muy bien. Equivalente a 2. Platino, bueno, el platino está en el grupo 10, está el níquel, paladio y está el platino, ¿sí? Las valencias del platino son 2 y 4, por lo tanto en este caso, como dice oso, estamos considerando que su valencia va a ser más 2. ¿Quién va a ir primero entonces? El metal. Metal, o sea, platino. Luego el hidrógeno y hacemos el intercambio de valencias. Aquí va a ir un 1 y acá va a ir un 2. Ok, hidruro de magnesio. Mg. Mg, luego viene H y ahora me dicen qué valencia tiene el magnesio. Número 2. 2, ¿sí? Recuerden, bueno, el magnesio está en el grupo 2, es un metal alcalino térreo, por lo tanto sí o sí su valencia va a ser 2. Siguiente compuesto, hidruro rubídico. ¿Sería el metal rubidio, profe? Bien, es metal es rubidio.
El rubio tiene una única valencia, ¿sí? RB, rubidio. Luego tenemos el hidrógeno, pero yo les había dicho que por lo general cuando tiene una única valencia, a veces también se le coloca la terminación ico, ¿sí? Porque es la única, o si es la única es la mayor valencia. Así nada más. Que también nosotros lo llamamos como hidruro de rubidio. Bien. Siguiente compuesto, cloruro de hidrógeno. El cloro. El cloro y el hidrógeno. ¿Quién va a ir primero? El hidrógeno. Muy bien. El cloro es más electronegativo y es del grupo 17. Bien, así. Como esta nomenclatura es la nomenclatura por stock, no necesito decir si va a ser gas o si va a ser acuoso, así que es indistinto. Va a depender de ustedes. Lo pueden colocar así, lo pueden colocar así, cualquiera de los dos, ¿sí? Es indistinto. Si lo dejan así no hay problema. HCl. Porque por nomenclatura numerales de stock, cualquiera de los dos, tanto hidrácidos como hidruros, como aluros, se nombran igual. Sulfuro de hidrógeno. Azufre. Ese. El azufre y el hidrógeno. ¿Quién va a ir primero? El hidrógeno. El hidrógeno, luego el azufre, intercambio de valencia. ¿Cuál es la menor valencia con la que trabaja el azufre? El 2, profe. El 2. ¿Sí? Recuerden eso, los del grupo 16 su menor valencia es 2, el grupo 17 su menor valencia es 1. Y acá lo mismo, no es necesario aclarar si va a ser acuoso o gaseoso, porque cualquiera de los dos es lo mismo. Bien, vamos a pasar el seleñuro de hidrógeno porque es exactamente lo mismo, solo que acá cambia que va a ser el selenio nada más. Vamos con el trihidruro de níquel. ¿Quién va primero? Níquel. Y luego el hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? 3. 3. Esta es la nomenclatura más, la formulación más sencilla es por la de atomicidad. A ver ahora el siguiente. Trihidruro de fósforo. Colocamos el fósforo, símbolo P, H. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? 3. 3. Tetrahidruro de silicio, también conocido como silano. Tetrahidruro de silicio, entonces va a ir primero el silicio, luego el hidrógeno. ¿Y cuántos átomos? 4. 4. 1 de silicio, 4 de hidrógeno. Dihidruro de estaño. Símbolo del estaño. SN, luego el hidrógeno. Y nos dice dihidruro. O sea que tenemos ¿cuántos átomos de hidrógeno? 2. 2. Bueno, monohidruro de potasio. Equivalente acá. K, porque potasio es símbolo K. Y luego viene H. Y nos dice monohidruro, o sea que un solo átomo. KH nada más. Dihidruro de cobre. Cobre es Q. H. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? 2. Muy bien. Y el último. Tetrahidruro de platino. Símbolo del platino.
La P y la T. Bien, P y T. H, ¿cuántos átomos? 4. 4. Listo. De esta manera se hace la formulación. Quizás la única que es un poquito más complicada es la nomenclatura de los hidrácidos. Después todas las otras nomenclaturas, si vieron, son súper sencillas. Todos los elementos, cuando tenemos compuestos binarios y entre esos compuestos binarios no hay un oxígeno, todos los elementos van a tener el nombre del no metal con la terminación en uro. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene alguna duda o alguna consulta? Yo, profe, tengo una consulta. Sí. Profe, ¿qué son los elementos de transición? Bueno, se llaman elementos de transición a todos los metales. Si vos tenés, ¿qué tabla periódica tenés? Ay, no sé, una re vieja de Más o hace menos. mucho. Eh, ¿Cómo? a ver, ¿tiene color verde? Sí, tiene color verde, medio fluorescente. Bien. Esos elementos de transición, todos esos grupos, bueno, tienen diferentes propiedades. Por lo general, la mayoría tiene propiedades magnéticas, obvio no todos, pero se llaman elementos de transición porque sus últimos electrones o llenan los electrones de la capa D del subnivel de energía. Lo vamos a ver más adelante en las clases, yo creo que en el TP2 o TP3 de química lo van a ver. Pero a eso se los llaman elementos de transición, porque tienen completan o tienen su nivel de energía D completos o que les faltan completar. Sobre todo los tienen completos. Y los elementos de transición interna es porque llenan sus electrones en el subnivel F. Fíjate si atrás de la tabla periódica no tenés como unos circulitos con varios colores. Dice diagrama de Linus-Pauling. Sí, 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 lo tengo. Bueno, Sí. ahí habla sobre las capas. Capas son los niveles de energía. Y luego tenemos, viste, que dice 1S, 2S, 2P, 3S. Bueno, esos son los subniveles de energía. Cada nivel de energía tiene diferentes subniveles de energía. Lo vas a ver más adelante cuando tenés que estudiar la estructura atómica. Así que por ahora no te compliques tanto con eso, ya lo vas a ver y vas a entender mejor. Pero Ah, claro. reciben ese nombre porque Porque, los electrones se van llenando en esa capa. claro, porque yo pensé que eran lo que se comportaban diferente. Como usted dijo del manganeso, que se Bueno, de comporta. hecho una de las características que tiene es que tienen comportamiento anfótero. No todos, ¿no? No todos. Y tienen también otras propiedades distintas dependiendo del elemento, tiene diferentes propiedades. Pero en sí, esas propiedades que le confiere es porque llenan ese subnivel D de energía. Por eso algunos tienen propiedades magnéticas, otros cuando forman óxidos tienen varias valencias. Tienen muchas valencias y los compuestos que forman, a veces algunos compuestos son coloridos. Como digo, de hecho lo vas a ver más que nada en química 2 más que en química 1. Ah, claro. Y en cuanto a los anfóteros, sí hay varios compuestos que son anfóteros, pero los que nosotros más vamos a trabajar son los del cromo y el manganeso, pero porque forman sales que son muy importantes, como catalizadores, o bueno, pero eso se ve también más adelante en química 2. Si no tenés química 2, entonces no te preocupes tanto por eso. Pero bueno, esto vamos a hablarlo cuando veamos los prácticos de química. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, usted dijo que una chica pasó ahí los comportamientos ahí en el Los grupo. estados de oxidación. Sí, Pero no sí, sé si fue una pero chica no. o fue un chico. Sí, pero lo estaba buscando y no está. Yo No lo sé, vuelvo a lo puedo reenviar volver a cualquier pasar. cosa, ¿sí? Ahí están todas las valencias comunes. Ah, bueno. Ahí cualquier cosa le agregan la valencia 4 para el manganeso. Yo ya los vuelvo a reenviar.
Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? No. ¿No? Ok. Si no hay, bueno, si no hay más dudas, damos por terminada la clase de hoy. Mañana vamos a ver hidróxidos y oxoácidos. Por lo tanto, les voy a pedir que practiquen o que repasen un poco los que son óxidos básicos y óxidos ácidos. Nos faltaría ver otros compuestos binarios que son las sales binarias, pero prefiero verlos cuando veamos sales ternarias. ¿Sí? Bueno, hasta hoy entonces dejamos la clase. Cualquier otra consulta que tengan me escriben, lo escriben en el grupo por privado, no tengo problema.